Pues el día de hoy vamos a hablar un nuevo tema. Bueno, vamos a ver la introducción de un nuevo tema, ¿no? Antes de que sucediera toda esta situación de virus, de la pandemia y todas las cosas que tú y yo conocemos ya, teníamos la intención de empezar un estudio en el libro de Gálatas, el cual sigue en pie. Entonces, el día de hoy, pues, estaba pensando cómo empezar este tiempo de la palabra de Dios, sobre todo viendo ahora juntos un nuevo libro de la Biblia y aprendiendo, ¿verdad?, de cada libro de la Biblia. Yo creo que todo está puesto por algo, y creo que entre más conozcamos su palabra, no tanto los libros que más nos gustan. O sea, si tú andas buscando novia, a lo mejor te vas a ir a Cantares, ¿verdad? Cantar de Cantares. Si tú andas buscando, ¿qué más? Si tú andas buscando milagros, pues, o cosas que Jesús hizo para animarte, pues a lo mejor, obviamente, puedo decir el libro de los Evangelios, porque pues ahí ves la vida de Jesús. La palabra de Dios es buena. Si tú estás buscando los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? En los últimos tiempos seguramente irás a Apocalipsis, ¿no? Entonces hay gente que luego se acerca a Dios y van directo a Apocalipsis, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Bueno, obviamente la palabra de Dios sirve para todo momento, pero pues la idea es que podamos aprender de todos los libros de la Biblia, siempre, ¿no? Entonces, que tú y yo podamos sacar la enseñanza de lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, vamos a hacer oración y luego vamos a ver una introducción del libro de Gálatas. Vamos a estar viendo las divisiones que por ahí hicimos para que tú estés al pendiente, y este estudio lo vamos a ver también en casa. Ahora sí que aprovechando este tiempo que seguramente ya tienes pues tiempo para compartir con tu familia, con los tuyos, sobre todo que sea un tiempo donde tú puedas compartir la palabra de Dios. Entonces, este estudio se llama Viviendo una verdadera libertad, sobre todo pues en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a estar analizando el libro de Gálatas. El día de hoy no va a alcanzar. Vamos a ver si les alcanza para el primer mensaje. Si no, simplemente le damos una introducción general, un resumen general de las divisiones que vamos a estar viendo bajo el libro de Gálatas. ¿Qué te parece si oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios? Y al final les voy a dejar una tarea. Tú, si eres de nuestra iglesia o de Iglesia Bautista de Guadalajara, te voy a dejar una tarea con el fin de que juntos nos podamos reunir, juntos cada quien en su casa, obviamente ahí con tu familia, cada quien con su familia estén orando, leyendo la palabra de Dios juntos y analizando lo que Dios quiere decir para tu familia, ¿no? Entonces esa va a ser la tarea al final. Te voy a dejar ahí un salmo y para que analices, ¿verdad?, también, y estudies ahí con tu familia este maravilloso libro. También vayas viendo este libro de Gálatas. Así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos permite estar aquí. Gracias porque pues a lo mejor como iglesia no podemos estar reunidos aquí físicamente, pero yo pido para que cada quien ahí en sus hogares también estén reunidos y sean uno, así como con nosotros y como contigo, Padre, que te estemos buscando, y quizá más ahora que nunca, porque quizá algunos tienen hasta más tiempo, que dediquen buen tiempo no solamente para esparcimiento, para algún pasatiempo, sino también en tu palabra. ¿Qué mejor más agregar el hecho de que cada persona como familia espiritual estén orando juntos, leyendo tu palabra juntos? Y quizá a veces hasta ahí, Señor, tú sabes que a veces a lo mejor toda la familia no viene a la iglesia, algunos tienen más interés que otros, pero que ese tiempo pueda servir para tú llevar la palabra desde el más pequeño hasta el más grande de ahí de tu familia, Señor, y que tú hagas eso, Padre. Entonces, te agradecemos por este tiempo, esta oportunidad, este tiempo en el que vivimos, donde estamos viviendo esta situación. Sabemos que no es ajena a ti, sino tú sabes bien por qué permites cada cosa que existe en nuestra vida.
Señor, te damos gracias por todo. Señor, gracias por este día. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por ahí dejé mis hojas. Es la más grande, pero es el estudio más grande. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Y bueno, te decía, vamos a empezar una serie en Gálatas que se llama Viviendo una verdadera libertad. Gracias. Si es, nada más vamos a ver esto y ahorita te digo si repartimos las pintas, ¿sale? Entonces, vamos a ver una introducción, nada más. Y después ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo, vemos el estudio. ¿Por qué el libro de Gálatas? ¿Verdad? El libro de Gálatas tiene mucha enseñanza, pues, para nosotros como iglesia. Te voy a contar el contexto de este libro de Gálatas y luego después vamos a ver las divisiones que por ahí tenemos y sobre todo los versículos más importantes de cada una de las divisiones, ¿no? La iglesia de Galacia fue fundada por Pablo en algunos de sus viajes, según el libro de Hechos, el 14 y 15. Pablo fundó estas iglesias, estuvo caminando por estas zonas, y muchos estudiosos creen que Gálatas fue escrita a finales de los años 40 o a principios de los 50. La fecha aproximada de este libro es casi se ha dado más atinada del 50 después de Cristo. Parece que Pablo escribió esta carta antes del concilio de Jerusalén, que es mencionado en Hechos capítulo 15. Entonces, en aquel tiempo, en el contexto del libro de Gálatas, pues creció el número de judíos mesiánicos, personas que habían reconocido que Jesús era el Señor, ¿verdad? Que era el quien debían seguir, judíos que ahora se hacían creyentes de Jesús, simplemente ya no estaban por la creencia de cumplir el Antiguo Testamento, de cumplir la ley, sino habían visto en Cristo una nueva vida, ¿verdad? Y habían visto en Cristo que Él daba vida y vida eterna, como lo dijo cuando estaba aquí en la tierra. Pero también creció en la cantidad de personas o de gentiles que se hacían cristianos o seguidores de Jesús. Si también te acuerdas más después, a los seguidores de Jesús se les dijo cristianos de una manera quizás hasta despectiva para ellos, ¿verdad? Como un Cristo pequeño. Entonces, tanto los judíos estaban creciendo, seguidores de Jesús, judíos mesiánicos, más los gentiles que se hacían cristianos o seguidores de Jesús. Entonces, en aquel tiempo, la cantidad de personas entre un grupo y otro era muy similar. Entonces, conforme iban creciendo los judíos, pues algunos judíos todavía seguían con las costumbres que se les habían implantado, ¿verdad? No solamente en el Antiguo Testamento, sino también algunas costumbres religiosas que los escribas y fariseos y todos los sacerdotes habían implantado en ellos, que no eran pues totalmente pues no era afín a lo que Jesús venía a decir. Entonces, de alguna manera, estos judíos mesiánicos obligaban a los gentiles a que judaizaran. Significa que tuvieran costumbres judías para poder así mostrar su fe de alguna manera ahora en Cristo, ¿no? De hecho, Pablo criticó a Pedro diciéndole: ¿cómo es posible que tú, Pedro, ¿verdad?, obligas a los gentiles a judaizarse, a circuncidarse y a hacer todas esas costumbres, ¿verdad? Y todavía también le decían a Pedro: pero tú también te sientas con ellos, convives con ellos. O sea, ¿cómo es posible que tú obligues a los gentiles a que cumplan ciertos ritos o ciertas cosas del Antiguo Testamento de la ley, cuando Jesús vino a liberarnos de eso y a hacernos libres? Que ahora, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ya no tanto, ya no la ley, ¿verdad? Porque nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, podemos encontrar la salvación. Pero Pablo, incluso hasta molesto con Pedro, ¿verdad? Pues ahora sí que tuvieron una pelea diciendo: ¿cómo es posible, Pedro, que tú juegues un papel dual? Quieras aparentar, vivir o andar con los gentiles, andando en sus actividades, ¿verdad?, que regularmente hacen, pero también los regañas y les dices: tienen que cumplir ciertas cualidades, ¿verdad? Entonces le está haciendo Pablo a Pedro, ¿verdad? Estás jugando una vida de hipocresía, porque no está bien lo que estás haciendo. Jesús nos mandó a ser libres,
nos mandó a encontrar una libertad en Cristo, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que aquella persona que trata de cumplir la ley no puede. Y incluso si tú rompes la ley, tan solo uno de todos los mandamientos, ya rompes todos ya eres culpable de todos. Entonces acarreas maldición. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo y fundamos nuestra vida en Cristo, entonces encontramos salvación. Entonces, esta carta, como fue enfocada a los Gálatas, una iglesia no judía, pues también nos puede servir para nosotros, porque nosotros somos una iglesia que no tiene raíces judías, sino somos un pueblo de Dios que Él compró, ¿verdad? Su iglesia. Entonces esta carta también puede servir para nosotros, para ti y para mí, para que vivamos una vida en Cristo, una vida en libertad, una vida reconociéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador, pero tampoco una vida que apunte que podemos pecar y hacer lo que queramos. No, también tenemos cosas que el Señor espera que cumplamos, sobre todo más adelante lo vamos a ver, el fruto del Espíritu. Entonces, lo primero que vamos a ver, como la primera división, vamos a ver de Gálatas del 1 a 9. No lo vamos a ver obviamente el día de hoy todo, pero te voy a decir lo que habla. Mira, Gálatas, vea tu Biblia, Gálatas capítulo 1, del 1 al 9. Pablo se está presentando como apóstol, le está diciendo: yo soy apóstol, yo tengo la autoridad, porque no tengo una autoridad de hombres, no tengo una autoridad de ¿quién más dice Pablo ahí, verdad? Sino de nadie más, sino la autoridad es la autoridad que el Señor me ha dado. Dice: conforme de nuestro Dios y Padre. O sea, la autoridad con la que Pablo estaba hablando es una autoridad de mucho más allá de que alguien se la haya puesto, sino más bien Dios le puso, le llamó a ser un apóstol, predicar la palabra. Más adelante en Gálatas del 1, del 6 al 9, Pablo está hablando de cómo es posible que los Gálatas se habían convertido, ¿verdad? Si ya habían escuchado el Evangelio, ¿por qué cambian el Evangelio? Incluso había en aquel tiempo pues, personas, como te dije ahorita al inicio, que los obligaban a cumplir ciertas reglas, y le está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes crean en otro Evangelio que no es el Evangelio de Cristo? Y dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible que algunos otros crean que existe otro evangelio? Entonces estás diciendo que la muerte de Cristo fue en vano. Más adelante lo dice en el capítulo 2. Entonces dice Pablo: si hubiera alguien que por carta o un ángel del cielo baja y les dice: oye, ese es otro evangelio, dice Pablo, no le crean. Y esa persona debe ser llamada como anatema, es decir, un maldito, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, el primer tema que vamos a ver cuando empecemos a ver este estudio, vamos a ver que el otro evangelio, no existe otro evangelio, ¿no? Y el cual, si alguien te lo predicara, como dice la palabra de Dios, es anatema. También vamos a estar viendo de Gálatas del 1, del 11 al 24. Vamos a ver la nueva vida de Pablo. Si se acuerdas, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, ¿no? Que no los perseguía para hacerles daño. Dice en el versículo 12, dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, hablando del evangelio que le anuncia, que lo recibió de Cristo. Versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, que dice, y la asolaba. Pero Pablo había entendido que ahora él tiene una nueva vida en Cristo. Versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino todo ese capítulo, todos esos versículos nos habla de la nueva vida que Pablo ahora está teniendo, una nueva vida que ahora sigue al Señor, ahora predica del Señor, predica de Cristo, no una vida como era antes, sino una vida nueva.
Entonces, en este tiempo, pues, sirve para que nosotros podamos recordar esta segunda división. ¿Cuál es mi nueva vida en Cristo ahora? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi nueva vida en Cristo? Camino, soy diferente, Dios me ha cambiado, hay cosas que el Señor sigue trabajando en mí. Bueno, este tiempo, este tema te va a servir a ti para que tú vayas e interiorices, ¿verdad? Y que digas, si estoy viviendo como una nueva persona, puedo definir un antes y después, puedo decir, ahora estoy con Cristo. Y versículo 1:23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo ha asolado. Y por causa de eso, versículo 1:24, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que glorifiquemos a Dios y que le mostremos podemos mostrarle a Dios que podemos, por nuestra vida podemos glorificar, darle gloria a Dios. Entonces, esta es la nueva vida en Cristo, y también que te sirva a ti y a mí para vivir esa nueva vida en Él. En la tercera división vamos a ser del Gálatas 2, del 1 al 21, donde vamos a hablar de ahora que estamos tomando una nueva decisión, una nueva vida. Del capítulo 2, del 1 al 10, pues Pablo está hablando, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, el 2:1, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo desde ahí está hablando ahora su nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ahora estamos viendo esas nuevas decisiones que él está tomando, apuntando hacia Jesús. Y incluso pide consejo, ¿verdad? Y le recomiendan a Pablo, ¿saben qué? Pues tú sigue predicando a los gentiles mientras Pedro está predicando la circuncisión. Entonces, nada más no te olvides de los pobres. Versículo del 11 al 21, Pablo ahora está hablando de esa confrontación que tuvo con Pedro. Es lo que dije al inicio. Versículo 2:13. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hablando cómo Pedro vivía esa vida dual, ¿verdad? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? Ahora lee el 14, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ahora sí, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo confronta a Pedro, ¿verdad? Oye, toma una decisión, Pedro, no te quedes en medio. No juegues ese papel dual, ¿verdad? No seamos, por así decirlo, no vivamos una vida de hipocresía. Si ya nos entregamos a Cristo Jesús, fuimos justificados por Él en Cristo. Y nosotros, dice versículo 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado en ninguna manera. Versículo 18, pero si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo está diciendo, oye, tengo que tomar una decisión. No puedo tener esa vida, esa forma de vida dual, viviendo un poquito de pecado acá, pero viviendo un poquito de vida en Cristo de este lado. Jugando esa vida doble, ¿verdad? Acabo el viernes, el domingo me reúno en la iglesia, veo el mensaje, ¿verdad? Pero después el lunes, pues ahora sí me voy al pecado, y me aviento al pecado otra vez, y hasta saciarme, ¿verdad? No. Entonces por eso dice Pablo ahí, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces dice, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ese es el significado de nuestra vida, vivir para Dios. Ya no vivir para nuestros pecados, no vivir para nosotros mismos, no vivir para nuestras tentaciones, sino vivir, como dice ahí, para Cristo. Y luego Pablo termina, versículo 20-21, con Cristo estoy juntamente crucificado. Seguramente recuerdan ese pasaje. Y ya no vivo yo. ¿Qué dice? ¿Más qué?
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos con Cristo o no estamos? ¿Vive Cristo en nosotros o no vive en nosotros? ¿O vivimos en la carne? La cuarta división es de Gálatas 3, del 1 al 5, es cambiando erróneamente el enfoque. Los Gálatas cambiaron el enfoque drásticamente. Dice el versículo capítulo 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿qué pasó con ustedes, Gálatas? Les dice. Pablo algunas veces a los tesalonicenses los animaba. Pablo a los corintios les decía algo, ¿verdad? Y hay a tantos pasajes, ¿verdad?, donde Pablo hablaba a la iglesia, ¿verdad? Pero al menos a los Gálatas, Pablo les da duro hacia ellos. Y les dice: oigan, está mal lo que están haciendo. ¿Qué pasó con ustedes? Dice versículo 3:3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿con qué? Por la carne. O sea, ¿qué está pasando con ustedes, Gálatas? Y cuando vayamos en ese tiempo, pues buen momento para analizar: oye, estoy cambiando erróneamente mi enfoque. A lo mejor estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios, pero no voy a hacer que en algún momento de nuestras vidas que vayamos corriendo en la carrera nos desviemos. Entonces este pasaje, esta porción de la Biblia de Gálatas nos va a servir para eso, para decir: a ver, o sea, yo no voy a desenfocarme, yo voy a seguir la carrera adelante, no voy a perderme del camino. Entonces, y luego después en Gálatas del 3:6 al 18 vamos a entender pues la maldición de no guardar la ley, ¿verdad? En Gálatas 3 del 6 al 18, pasajes como estos, Pablo hace referencia a Abraham, a la promesa, al pacto que se le fue entregado a él, ¿verdad? Dice: sabed por tanto, versículo 3:7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahora sí, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice versículo 2: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en estos pasajes pudiéramos entender pues que la ley sirve para algo. Número uno, pues negativamente, en el sentido que nos hace ver que pues nadie puede cumplir la ley. Dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, una persona que intenta cumplir la ley y si no la cumple por alguna de ellas y no permanece, dice la palabra de Dios, es que es maldito. Entonces, pues la ley nos ayuda a entender que somos pecadores, que somos malos, ¿verdad? Que hemos roto la ley de Dios, ¿no? Y que tenemos que hacer algo con nuestras vidas. Pero también hay un propósito positivo de la ley, y eso también lo vamos a ver en Gálatas 3, del 19 al 29, por ahí. De manera, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley, en cierta manera, sí es buena, porque la ley me ayuda a entender que no soy bueno y que necesito un Salvador. Y que necesito a alguien que me salve, que me dé vida eterna. La ley me ayuda y me lleva a Cristo a depender de su gracia. Cuando salimos a evangelizar, salimos a compartir la palabra de Dios, le hablamos de la ley a la gente. Has mentido, has robado, has deseado la mujer del prójimo, sí. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, sabes que la ley, si Dios te juzga en base a la ley, ¿cuál es la consecuencia? Pues si la rompes es castigo, es el infierno. Pero ¿quieres ir ahí? No, yo no quiero ir ahí. Bueno, entonces te doy gracia, te doy una oportunidad para que encuentres la salvación.
¿Qué pasó? La ley te dio, te da esa sed de ¿qué hago? Y ahí es donde le ofrecemos a Cristo Jesús para que decir, mira, hay una manera donde tu sed puede ser saciada. Hay una manera para que evites ir a ese lugar pues llamado infierno. Dice, y si vosotros sois de Cristo, 3:29, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si tú eres de Cristo, hay una promesa para aquel que le sigue, ¿no? También lo vamos a estar viendo en Gálatas 4, del 1 al 20, y estamos en el 4, del 1 al 20, donde vamos a estar hablando de la capacidad de no volver atrás ahora. Pablo empieza a hablar y dice, pero también 4:1 dijo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, que es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, o sea, ya no eres como antes. Ya no eres esclavo, ya no andas bajo la ley, sino eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en estos pasajes vamos a estar viendo la importancia de no volver atrás. De la exhortación que Pablo nos hace en contra de volver a la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por qué volver así a ser como antes. Ya no tenemos por qué volver a esclavizarnos otra vez del pecado que antes nos asediaba, ¿verdad? Sino, versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, durante estos pasajes vamos a ver la importancia de no volver atrás. No volver a una vida anterior, ¿verdad? No volver a esclavizarnos, no volver a vivir como antes estábamos tomados y esclavos del pecado. También vamos a ver en Gálatas 4, del 21 al 31, vamos a ver que somos hijos de la promesa. Y como Pablo hace una relación entre Sara y Agar. Una tenía hijos, una tuvo hijos por la libra, así lo llamó Pablo, y otra Agar, de la esclava, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos de la libre, ¿verdad? Porque ahora hemos encontrado y escuchado esta grande salvación que el Señor ha ofrecido. Así que, versículo 28, Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces por lo tanto podemos andar como libres en Cristo. Tenemos una libertad en Él, ¿verdad? Versículo 30 más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por tanto, esa es la invitación que Pablo nos hace a vivir en libertad. Y una vida no en libertad para que cada quien peque o haga lo que quiera, no, ¿verdad? Sino una vida con libertad para poder servir al Señor, para poder agradarle, para poder buscarle, ¿verdad? Y servirle como es. En Gálatas del 5, el 1 al 15, Pablo puede resumir de toda esta manera toda la ley. Dice versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume. Pablo puede resumir toda la ley en una palabra. ¿Qué significa? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que en ti y en mí se vean esos rasgos de libertad, de manera que podamos amar a otros, ¿verdad? Servir a otros, ¿no? Y de qué manera, ¿verdad? ¿Cómo espera el Señor que existan cambios en nuestra vida? Bueno, vea el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, 16 a 26, Pablo nos habla de la evidencia de cómo debe de andar una vida en Cristo Jesús. No como las obras de la carne, sino, bueno, Pablo decir, mira, así andabas en la carne, acuérdate. Así vivías en la carne. Y luego les dice,
Porque manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, ira, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Pero dice, este es el fruto del Espíritu. Es decir, tú quieres saber si estás en Cristo, quieres reconocer que realmente estás en Él, tienes que tener el fruto del Espíritu. ¿Y se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? A lo mejor ahí tú me estás viendo, vas conmigo, en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Entonces Pablo está diciendo, ¿quieres andar en Cristo? ¿Quieres ser libre en Cristo? Esto debe demostrarse en tu vida. Así debes andar. Así debe mostrarse una vida cambiada en Cristo Jesús. ¿Quieres evidencias de que ahora estás en Cristo? Esto es lo que debe de haber. Esto es lo que debe existir en tu vida. ¿Para qué? En Gálatas 6, 1 al 10, sirviendo para que podamos servir a la familia de la fe. Versículo 9, en Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. O sea, qué bendición que Pablo nos quiere llevar a que podamos usar nuestros dones en medio de una comunidad sanadora, en medio de la iglesia. Pablo nos recuerda nuevamente que no somos entes solitarios, ¿verdad? Cada quien acá, yo voy a buscar a Dios acá a mi lado, y aquí yo leo, aquí yo oro, mientras no tengo que ir a la iglesia. No, Pablo nos recuerda que tenemos que estar en una comunidad. Y todo el capítulo 6, desde el 1, habla de la importancia, fíjate, 2, sobre llevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Así que cada uno, versículo 4, someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Dice versículo 5, pero que cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que la instruye, etc., ¿no? Entonces es una buena invitación para que podamos servir a la familia de la fe de la manera como hemos sido enseñados o lo que hemos aprendido de su palabra. Y para terminar, en Gálatas 6, del 11 al 18, vamos a terminar recordando que somos una nueva creación de Cristo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que somos una nueva creación. Versículo 16, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo resume todo el capítulo, versículo 6, diciéndole, sino andemos como una nueva creación. Y nos da herramientas, porque lo que leímos en el capítulo anterior nos da el fruto del Espíritu para que andemos. Entonces, es momento andar en libertad, ¿verdad? En Cristo, no para, como dije ahorita al inicio, bueno, ahorita a la mitad, no para andar pecando así como creamos, ¿verdad? Pues voy a darle rienda suelta, al cabo soy libre en Cristo. No, hay cualidades que el Señor espera que tú y yo tengamos, que se reflejen, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que yo te animo que estés con nosotros durante este tiempo, ¿verdad? Quizá a lo mejor no vamos a poder, a lo mejor los miércoles por alguna u otra cosa, hasta que Dios permita que se restablezca la situación en nuestro estado, en nuestro país, pues vamos a reunirnos. Pero mientras, pues te voy a dejar esas tareas para que tú tengas tiempo ahí devocional en tu casa, con tu familia, que estés conociendo la palabra de Dios. Obviamente el día de hoy no nos va a alcanzar para ver el primer estudio, pero sí quise que tengas un breve resumen de lo que vamos a estar viendo. No quise detener este plan que tenemos como iglesia de ver el libro de Gálatas hasta que esto se pueda ahora sí abrir y que ahora sí las iglesias puedan reunirse. Yo no sé cuándo va a pasar eso. Me gustaría poder poner un mes o 2 meses, no sé, o obviamente 2 semanas, ¿verdad? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos continuar creciendo en la palabra de Dios. Así que yo te animo, ¿verdad? Que estés con nosotros. Voy a enviar cuadernillos para que tú puedas leer lo que yo voy a estar transmitiendo aquí, para que tú en tu casa lo puedas analizar, lo puedas
entender, puedas tener un tiempo ahí devocional en tu casa, con tu familia. Y vamos a poner un día, o sea, los viernes, que tú apartes una hora y media, o lo que puedas, ¿verdad? Me dijo, oye, no alcanzo, bueno, 45 minutos o media hora. Que tú puedas abrir la Biblia y puedas ver lo que analizamos aquí, y mientras todavía esté esta situación de la pandemia, el coronavirus, tú tengas ese tiempo devocional en tu casa. He pensado que sea el viernes, entonces mándanos una foto cuando tú tengas ese tiempo ahí devocional con tu familia. Las hojitas que te voy a dar son los cuadernillos que los vimos en los grupos de vida. Al final van a venir preguntas, entonces tú puedes compartirlo con tu gente, con tus hijos, a ver qué dicen, con tu esposa, analizarlo, ¿verdad? A ver, mira, Pablo dice esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué pueden ver? Entonces, a lo mejor hasta puede servir un buen material para que tú puedas animar a otras personas conforme a lo que vamos a estar viendo, ¿no? Así que yo te invito, ¿verdad? Son 12 divisiones. A lo mejor podemos durante este tiempo avanzarle la mitad, y después avanzamos de la mitad 6, y luego después vemos si ya esto se levanta, ¿verdad? O simplemente continuamos las 12, a ver cómo Dios decide, ¿no? Pero sí les puedo decir, mínimo de aquí en adelante 6. Vamos a tratar de mandar devocionales en base a la partición que corresponde, para que tú estés conectado con este estudio, ¿no? Y que durante este tiempo no retrasemos nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Sino cada vez más aún